Muy buenas, programadores, bienvenidos a los proyectos finales de Info 112. Bueno, mi nombre es David Alberto Paredes Ramos, estoy en la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi tema tratará sobre el código binario. ¿Qué es un código binario? El código binario es un sistema numérico usado para la representación de textos o procesadores de introducción a la computadora. Bueno, el código binario solo se utiliza dos dígitos, el 0 y el 1. En informática y telecomunicaciones, que son las carreras donde más se utiliza el código binario, lo utiliza mucho para la compilación de datos, tales como las cadenas de caracteres o cadena de bits. ¿Pero qué es un bit? Es una unidad muy pequeña para almacenar datos en una computadora. Ya puede ser el 0 o el 1, como mencionado anteriormente. Un byte representa el estado de un dispositivo que puede tomar uno o dos estados. Por ejemplo, un interruptor eléctrico, que ya puede ser encendido o apagado. Actualmente las computadoras utilizan varios dispositivos binarios de dos estados para almacenar datos. Un solo bit no puede resolver el problema de la representación de datos. Si cada pieza de los datos pudiese representar 1 o 0, entonces solo se necesitaría un bit. Sin embargo, se hace necesario almacenar muchos números más grandes. Ya puede ser textos, gráficos o otro tipo de datos. Y para esto se necesita los patrones de bits. Un bit es un patrón de longitud 8 que se llama byte. Se puede representar cada signo o todo el lenguaje humano en el patrón de bits. ¿Cómo? Me dirás, ¿cómo? Tenemos un ejemplo. Mira, aquí hay byte. ¿Qué los hace distintos? Uno está con mayúscula y el otro está con minúscula, ¿verdad? Pero además de eso, sus códigos no son iguales. Puedes comparar uno con uno, que el B no es igual al Y, a la Y, perdón, a la T, ni a la E. Ni es lo mismo B con B, ni I con I, ni T con T, ni E con I. ¿Por qué? En la tabla del código ASCII, bueno, el código, que es todo el lenguaje humano representado, podemos ver que en cada una de estas, en el A, B, C, D hasta la Z, en mayúscula, son muy diferentes a los que están con minúscula. A hasta la Z en minúscula. Pasa lo mismo con los signos, sea puntuación, admiración, numeración, modularización, porcentaje, paréntesis, multiplicaciones matemáticas o cualquier otro tipo. Igual los números, los signos de interrogación hasta la arroba. Pero ¿qué es en sí el código ASCII? El código ASCII es un estándar para la representación de caracteres en cualquier dispositivo electrónico, haciendo referencia a una codificación fija que asigna a caracteres impredecibles como letras, números y signos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está en el lenguaje humano, ya sea signos, números, caracteres o signos de puntuación, admiración, todo, se puede representar en código binario. Bueno, hay diferentes tipos de códigos binarios, los cuales son el código BCD, que es el decimal codificado en binario, el código BC natural, que es más conocido como el 8421, y el código ASCII, que es el 2421, el código exceso 3. Cada uno de estos códigos tiene ¿cómo, cómo se puede decir? Una función en el código binario. Cuando quieras hacer circuitos, que más adelante explicaré lo que es eso, o cuando quieras convertir un número, por decirlo 2002, en base
en base 3 a base 2. En ese caso va a intervenir el código BSD, que es el decimal codificado en binario, y el código BSD natural, que son los números que te ayudarán a que tú puedas hacer para convertir correctamente. Bueno, también existe un código que es conocido como el código Hamming. Este código nos ayuda a que si nuestro patrón de bits, ya expliqué lo que era un bit, está mal, y nosotros queremos saber cómo, o por qué, o dónde está el error. Bueno, el error nos va a decir esta tabla de Hamming, que nos ayuda a encontrar el error y a corregirlo por índices de la suma de bits en pares o impares. Hablemos sobre los colores en binario. Tú me dirás que tal vez los colores en binario ya los conoces o que se lo puedes encontrar en internet. Sí, no es que no, pero también es un requisito muy importante para informática, que es que es la carrera que muchos están tomando ahora. ¿Por qué? Tú me dirás por qué. Porque los píxeles se utilizan mucho en cuando se crea páginas. Por ejemplo, podemos ver que necesitamos tres colores bases, que son el RGB, que es el Z, Green y Blue, que es el rojo, verde y azul, que esto nos ayuda a combinar todo tipo de colores, ya que solo existen de 0 a 256 conocidos por el ojo humano. Por ejemplo, queremos hacer el verde oscuro, tenemos que poner el red en 11, el green en 35, el blue en 11, y así nos dará el verde oscuro. Y así podemos hacer muchas combinaciones para obtener los colores que nosotros queremos. Todo en código binario. ¿Qué son los circuitos y en qué implica el código binario? Como lo expliqué antes, ahora hablaremos de los circuitos lógicos. Los circuitos son una base en cualquier dispositivo que se tenga que seleccionar o combinar señales de manera controlada. Los circuitos son aquellos que manejan la información 0 y 1. Es por decir, un ejemplo, si hay una falla en, el, en, uno de los, en uno de los circuitos del computador, el computador no va a aprender. ¿Por qué? Porque un circuito ha fallado. Si un circuito falla, todo va a fallar. Todo debe estar en perfecto orden. También muchas veces sirve para controlar y expresar voltajes. El 1 es voltaje alto y el 0 es voltaje bajo. También se puede representar como encendido y apagado. El 1 es encendido y el 0 es apagado. Más que eso, los circuitos nos ayudan a el funcionamiento correcto, como debe ser de lo que queremos hacer. Por ejemplo, si tú quieres estudiar algo con lo que va a electricidad, necesitarás mucho de esto, porque tendrás que conocer cuándo es encendido y cuándo está apagado. Ahora te lo voy a hacer conocer. Los circuitos lógicos necesitan operadores lógicos. ¿Cuáles son? Son estos: el AND, el NAND, el OR, el NOR y el exclusiva. Están representadas por estos símbolos de aquí que ves. Bueno, esta es la operación booleana que es muy necesaria para que estos circuitos lleguen a lo que tú quieras que lleguen. O sea, en otras palabras, explicarte que esta operación booleana es clave como la tabla de verdad para que puedas conocer si tu código está bien. Cada operador lógico tiene una respectiva tabla de verdad, como lo había mencionado anteriormente. Podemos ver en el ejemplo que ahí está el circuito con sus operadores lógicos
que cada uno está conectado uno del otro, todo conectado a unos inputs, que eso nos ayuda a mandar cada una de las señales que si es negado o no negado. Pero tú me dirás, ¿qué es negado y qué es no negado? Cuando hablamos de la álgebra de Boole, que eso lo llevo, si tú estudias o estás en en el primer semestre de la universidad o de la carrera de informática, entenderás de que cuando una palabra, como podemos ver A y B, son operadores, operadores o circuitos, mejor llamados, que nos van a ayudar a que, a que la entrada salga como nosotros queramos. Por ejemplo, podemos ver que el A está yendo directo al NAND, que anteriormente es un operador lógico. Pero ¿qué es esa bolita de ahí? Eso significa que el NAND está negado. Eso va directamente a otro NAND, que eso sale a un interruptor. Y para eso nos sirve la tabla de verdad. La tabla de verdad nos va a servir para que cuando hagamos las combinaciones o encendamos, se podría decir, el operador lógico, nos dará 0 o 1. En esta tabla de verdad podemos ver que solo hay un 1, o sea que una vez solamente se va a encender. Hay un infinito de combinaciones de circuitos. Por ejemplo, cuando hablamos de los bits, de la representación de 8 combinaciones, el código 8, bueno, el código binario, bit de 8 dígitos, en el sistema de circuitos será de 255. Y así sucesivamente va a ir aumentando. Mientras más bits, el circuito aumentará más. Bueno, ahora yo les voy a explicar hacer hacer en código binario de cómo traducir de binario, no, de letras, por decirte, de una palabra, una frase, podemos traducirla a binario. Bueno, como pueden ver, funciona mi programa. Por decirle, ponemos un hola. ¿Ya está? Ponemos un B y nos sale. ¿Cómo funciona esto? Primero creamos un separador. Necesitamos un separador para cuando decodifique esto. Hacemos una función que la vamos a llamar async a binario y letra. Dentro de eso vamos a darle como una variable. Entramos y vamos a extraer un valor entero. Vamos a dar un valor, va a ser igual a or, letra, que va a extraer el valor. Bueno, luego lo convertimos a binario con esta función de código. Format valor. Vamos a retornar eso cada vez que itere esto. Seguidamente vamos a hacer un binario, una otra función que lo vamos a llamar binario a unsync. Y como variable vamos a tener binario. Convertimos binario a decimal. Valor va a ser igual a int binario a decimal, 2. No sé si se entiende bien. No. Seguidamente vamos a convertir el decimal al respectivo ASCII, que vamos a dar el charged valor. Que esto lo convierte a ASCII. Seguidamente hacemos la función que vamos a dar texto a binario y vamos a dar una variable texto. Texto binario va a ser igual a espacio, que va a ser el resultado, y el contador va a ser igual a 0. Bueno, vamos a dar un contador igual a 0. Vamos a hacer un for. Vamos a recorrer el texto que está aquí. Letra va a ser letra int texto, que va a recorrer todos los elementos del texto. Letra va a ser todos los elementos. Bueno, y va a ser texto binario más igual a ASCII a binario letra. ¿Qué es esto? Aquí lo explicábamos, ASCII binario letra. Y vamos a agregar un espacio entre binario
excepto si es el único carácter. Vamos a hacer una condicional que va a ser si el contador más 1 es menor a lo que tiene el texto, a la cantidad de elementos de letras que no, de palabras que tiene el texto. Y hacemos el texto binario va a ser igual a más separador. ¿Qué es esto? Vamos a separar de binario en binario. Cuando termine una letra, separamos el binario. El contador va a ir aumentando más igual a 1. Y vamos a retornar el texto binario. Sucesivamente hacemos otra función, donde vamos a decir binario a texto y vamos a dar una variable texto binario. Precisamente como ya hemos hecho aquí, vamos a poner el resultado, aquí mismo, texto plano, y vamos a hacer un for, que el binario va a obtener todos los caracteres de adentro del texto binario, in, clean, que es el separador, que se va a separar, que nos va a separar, split, y separador. En dos puntos entramos, el texto plano va a ser igual al binario, a ASCII en binario. Que binario recordemos que era el de aquí, disculpa. Una vez hecho eso, vamos a retornar el plano. Y bueno, como finalizando, aquí hacemos el texto original, que nos va a ser igual a string, que no va a ser un entero, va a ser letras. Input, el texto compilado, que va a ser igual al binario con el texto original, por lo mismo. Y bueno, esto lo optimizo porque es lo mismo. Y lo vamos a imprimir. Y veremos cómo sale. Por ejemplo, vamos a decir, licenciado. Sí, correspondientemente funciona. ¿Cómo sabemos si eso está bien? Recordemos la tabla. Y ahí verificamos si está bien. A ver otra vez, pero esta vez con mayúsculas. Sí. Y no es el mismo código. Si se dan cuenta, cuando es mayúscula, cambia que cuando es minúscula. Vean la comparación. ¿Veo? No es lo mismo. Es muy diferente eso. Bueno, ese es el primer algoritmo. Vamos al segundo algoritmo que tengo preparado aquí. Y lo pegamos. Ya. Esto convierte de decimal a binario. Ahorita vamos a ver, miren. Primero damos una variable, input de tipo entero, input tipo entero, número decimal. Bueno, agarramos dos constantes, vamos a darle el número binario igual a 0 y multiplicación igual a 1. Mientras que desde while, el número decimal sea diferente de 0. ¿Qué va a hacer esto? Luego vamos a decir que el paso 1, el 4 y el 5 se multipliquen en el módulo por su multiplicador. Es decir, que el número binario sea igual al número binario más el número decimal módulo 2 por multiplicador, que va a ser este. Y luego el numerador decimal la división entera va a ser igual a 2 del paso 1. Y después la multiplicación va a ser igual a multiplicación igual a 10. Y así sucesivamente se hace y sale. Vamos a compilar. Y vamos a 2002. 2020, perdón. Y sale.
¿Otro número? Ahora, ¿qué pasa con un número más grande? Ahora, si le meto un entero, no va a dar. ¿Por qué? Porque no está para un entero. No está para una frase, sino para un entero. Y funciona. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.